Bueno, muy bien. Vamos a terminar nada más con esto que viene aquí. Con esta imagen vamos a terminar esto que es el bloque de historia universal. Es suficiente con ver esta imagen porque ahí están las fechas principales de cada cosa. Pero vamos a ver qué estuvo pasando en estos años. Dice Guerra Fría y mundo bipolar. Acabamos de ver hace un momento que al terminar la Segunda Guerra Mundial se crean, bueno, no se crean, ya existían, pero ahora sí se van acomodando estos dos bloques, que es el bloque socialista, el bloque capitalista, ¿no? Bloques que ahorita estaban unidos. Ahorita que estábamos viendo lo de la guerra, la Unión Soviética de Stalin acabó siendo aliada de los países de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, ¿no? De los aliados. Se acaba aliando a los aliados, sí, aunque suene redundante, ¿no? Una unión un poco extraña porque todos los países aliados coinciden en que son países capitalistas o al menos tienen este modelo económico capitalista, ¿no? Menos la Unión Soviética. La Unión Soviética normalmente este, ya no estaba usando ese sistema desde hacía algunos años, ya habían implementado el socialismo desde la Revolución de Octubre, desde la creación de la Unión Soviética. Y Stalin se acaba uniendo a los aliados más que nada por necesidad, ¿no? Y porque pues era el enemigo en común, ¿no? La Alemania nazi era el enemigo en común de todo, ¿no? Entonces fue una unión extraña porque pues tenían ideologías diferentes, modelos económicos diferentes, pero en realidad Stalin nunca acaba confiando en estos gobiernos, aliados. Y hay una cosa muy importante que ahorita no mencioné. Ya vimos que Alemania se rinde en mayo de 1945. Ahí se termina la guerra en Europa. Acuérdense que vimos ahorita que Alemania estaba peleando en tres frentes: el que se abre por Normandía, el que se abre por el Mediterráneo y el que se abre bueno, no se abre, el que tenían ya con la Unión Soviética, ¿no? Estos tres frentes están peleando. El principal, donde tenían a la mayor parte de su ejército, es en el frente oriental con la Unión Soviética, ¿no? Que es donde están perdiendo desde Stalingrado. Ya fue una constante retirada prácticamente hasta llegar hasta Berlín, que dura por ahí un par de años, ¿no? Son los soviéticos los que acaban llegando primero a Berlín, son los que acaban derrotando a Alemania, digo, con ayuda de los demás, pero los que llegan primero a Alemania son los soviéticos, los que hacen este, que Alemania se rinda, ¿no? Hitler a finales de abril, pues ya sabemos, se desvive, se quita la vida ahí a finales de abril de ese año. Una semana más, los que quedan ahí, que si no me equivoco fue Karl Dönitz, y por ahí hubo otro también que son los que nombra como sucesores. Ellos son los que van a acabar firmando la rendición. Alemania se sale de la guerra, pero termina la guerra en Europa. La guerra sigue en Asia. Ahorita lo estábamos viendo, ¿no? Y ya vimos que, fíjense, se termina en mayo. Todavía sigue junio, julio y agosto, todavía unos meses más. Japón no es que no se quiera rendir, así nos enseñan. Japón tenía rato pidiendo una rendición, pero con condiciones. Estados Unidos quería una rendición incondicional. Estados Unidos quería aplicar un tratado de Versalles también a los japoneses, ¿no? Porque si se fijan, se estaba repitiendo un poquito esa situación de que, así como en la Primera Guerra Mundial, Alemania fue el último país que quedó y a él le cargaron prácticamente pues todo el castigo. Acá Japón como que no quería que sucediera igual, pero Japón tenía rato queriéndose rendir, ¿no? Nada más que Estados Unidos estaba desarrollando las bombas atómicas y era muy importante porque Estados Unidos ya sabía lo que venía, ya sabía que aunque Stalin estaba aliado con ellos, y aunque no queramos decirlo, Estados Unidos era el líder de las potencias aliadas, aunque entró la guerra después del ataque de Pearl Harbor, aunque originalmente eran Inglaterra y Francia, Estados Unidos son los que ponen todo el peso en la balanza y son los líderes, son los que tienen como que el peso económico y todo, ¿no? Son los que acaban poniendo ese peso en la balanza, como dije. Entonces son ellos los que son los líderes del bloque capitalista. Entonces ellos ya saben que acabando la guerra va a haber una tensión. Entonces tienen que dar un golpe de autoridad y ese golpe lo van a dar con las bombas atómicas, ¿no? Por eso se tomaron ese tiempo, ¿no? Japón ya se quería rendir, no había necesidad de detonarlas, ¿no? Pero Estados Unidos dijo no.
parte del proyecto Manhattan, que fue este proyecto que desarrolló las bombas atómicas con hace poco salió una película, la de Oppenheimer, con Robert Oppenheimer, entre otros muchos ahí, físicos y científicos de todo tipo que la desarrollan. Parte del proyecto Manhattan también era detonarla. ¿Por qué tenían que detonarla? Porque tenían que enseñar a la Unión Soviética lo que tenían que enseñarle el arma que tenían, que no nada más era un invento de ellos, no tenían que ver, no nada más eran palabras, que tenían que ver, querían que la Unión Soviética y todo el mundo viera el poder que tenían ahí entre sus manos. Entonces, por eso eligieron estas ciudades, ¿no? Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9, ¿no? Originalmente habían elegido otras ciudades que tenían mucha población civil, que tenían un montón de gente y muchos monumentos y muchos templos, ¿no? Eligen esto para que todos vean esta destrucción, o sea, si se fijan. Todavía no termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos ya está pensando en lo que viene, ya está pensando en que tiene que dar este golpe de autoridad y tiene que enseñarle a la Unión Soviética, oye, no importa que seas mi aliado, pero quiero enseñarte lo que traigo. Entonces se termina la guerra, la Unión Soviética de Stalin, pues obviamente se dan cuenta, todos saben de esta catástrofe que provocan estas bombas atómicas. La bomba atómica en este momento sí fue una cosa muy grande, todavía hasta la fecha lo es. No se había visto nada igual. De por sí las armas de esta época ya eran suficientemente destructivas, una bomba atómica era una cosa impresionante, ¿no? Entonces aquí sucede esto que se le conoce como la Guerra Fría. Se llama Guerra Fría porque no se dispararon armas, no se dispararon misiles, pero se estuvo a punto varias veces, ¿no? Esto fue más que nada una guerra de propaganda. ¿Qué es propaganda? Es todo esto que yo creo, estos anuncios, toda esta publicidad que yo le doy a algo. Eso es la propaganda, ¿no? Propagar información. Por eso se llama así. Aquí tenemos dos bloques. Dice bloque comunista, bloque capitalista. Muchos países se van a acabar aliando a cada uno de estos bloques, ¿no? Aquí dice, de una manera aquí, donde dice máxima tensión, que es del 45 al 50. ¿Por qué? Porque es cuando se acaba de terminar la guerra. Por eso hay una tensión. Ya está Stalin y en este momento Harry Truman. Antes era Roosevelt, pero Roosevelt fallece, entonces queda Truman como presidente de Estados Unidos. Dice, ya está, éramos amiguis porque teníamos un enemigo en común, pero ahora somos enemiguis porque pues ya yo tengo un sistema económico muy diferente al tuyo. De hecho, están en las antípodas, están en las zonas contrarias. Entonces somos enemigos de propaganda, somos enemigos económicamente, ¿no? Tú decides y también militarmente, ¿no? Pero por lo pronto vamos a pelear en el terreno de la propaganda, de la publicidad, ¿no? Y aquí tenemos este enfrentamiento que, como les dije, es más que nada de publicidad y de propaganda, ¿no? Cada uno de estos dos bloques va a intentar demostrar que es mejor, depende de cómo hagan las cosas. Y aquí vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Primero, cada uno hace su propio, vamos a decir, su propia fiesta, ¿no? Su propio partido. Cada uno hace su organización. Este que dice bloque capitalista, aquí dice creación de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Los países todavía existe, es la OTAN. Los países que están aliados aquí básicamente son la mayoría capitalistas. Y los soviéticos, la Unión Soviética de Stalin hacen el Pacto de Varsovia. Bueno, Stalin fallece en 1953 y es aquí, en 1955, unos años después, se hace el Pacto de Varsovia, ¿no? ¿Qué es el Pacto de Varsovia? Es lo mismo que la OTAN. Es también es un grupo de países que se alinean con este sistema capitalista, perdón, con este sistema socialista que se implementa en la Unión Soviética, ¿no? Entonces son dos bloques, la OTAN, que es el líder es Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia. Varsovia es una ciudad de Polonia. Polonia es la capital de, si no me equivoco, Polonia, y Polonia es un país vecino de la Unión Soviética, ¿no? Entonces se crean estos dos bloques. Y aquí tenemos, dice, línea del tiempo, fases y conflictos, ¿no? Dice, se crea la República Popular de China. Esta es la famosa China de Mao, que también se va a aliar a la Unión Soviética y van a implementar también un sistema comunista, ¿no?
Muere Stalin en marzo de 1953, ¿no? Aquí tenemos la revolución húngara y cubana. En Hungría y en Cuba sucede algo muy parecido. Estos países van a adoptar también el sistema socialista, ¿no? Aquí se crea la Unión Europea. Ah, aquí abajo está lo que hacen los capitalistas en verde, y aquí abajo está lo que sucede en el bloque socialista o comunista que está aquí en morado, ¿no? Pero vamos a ver aquí arriba también. Dice máxima tensión, pues una década después de la guerra, ¿no? Y luego dice coexistencia pacífica, ¿no? Aquí la cosa se relaja y es donde empezamos a ver esto de la carrera espacial, ¿no? La carrera espacial. Vamos a ver quién pone al primer astronauta en el espacio. Vamos a ver quién manda el primer satélite artificial. Vamos a ver quién llega primero a la luna, ¿no? Aquí tenemos bueno, aquí también se construye el muro de Berlín. ¿Por qué se construyó el muro en Berlín? Acuérdense que Berlín es la capital de Alemania que acaba de perder la guerra. Y la dividen, primero la dividen en cuatro, una parte francesa, una parte británica, una parte estadounidense y una parte soviética, ¿no? Al final se acaba dividiendo nada más en dos y se crea un muro en esta ciudad, que es la que dividen en dos. Uno que va a ser con el bloque comunista y otro va a ser con el bloque, digamos, capitalista, ¿no? Crisis de los misiles, como Cuba está aliada con la Unión Soviética, este, ¿por qué Cuba se alía con la Unión Soviética si Cuba está aquí en el Caribe? A la Unión Soviética le conviene mucho aliarse con Cuba, porque Cuba es como un puesto de avanzada. Cuba está cerquita, está ya ahí a un ladito de la Florida, ¿no? Está muy cerca de Estados Unidos. La Unión Soviética esto le viene muy bien. La Unión Soviética despliega misiles, lo que se conoce como la crisis de los misiles de Cuba, porque Estados Unidos se da cuenta. Oye, tú tienes misiles aquí cerquita de mí, ¿no? Los tienes ahí guardados en Cuba porque Cuba es tu aliado, ¿no? Y luego aquí van a empezar, vamos a tener la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Son guerras donde son guerras civiles de estos países, pero tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, cada quien va a apoyar a un bando. Es como si estuvieran peleando, pero en un país ajeno, como diciendo, vamos a pelearnos nada más así, sin aventarnos bombas atómicas, nada más para ver quién puede más. Este caso Watergate, que a lo mejor lo conocerán, aquí dice Watergate, crisis del petróleo. Este caso Watergate es cuando el presidente Richard Nixon está en el Hotel Watergate espiando a gente que él piensa que son espías rusos. En realidad nada más es gente que viene de allá. Y esto pues obviamente es ilegal, ¿no? Entonces se descubre, tiene que renunciar y es también allí un momento ahí de tensión, ¿no? De que los estamos espiando. Y luego tenemos aquí más arriba el fin de la guerra de Vietnam. Miren cuánto dura. La guerra de Vietnam que dura más de 10 años. Repito, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, entre otras, son guerras donde se ven estos mismos intereses de cada uno de estos dos países o de estos dos bloques, pero peleando en otro país ajeno. Y luego dice rebrote. ¿Qué es esto de el rebrote? Es aquí cuando los países están, dice Estados Unidos invade la isla de Granada, ¿no? Y luego aquí tenemos también arriba la perestroika. La perestroika es cuando la Unión Soviética ya está en planes de prácticamente ya tiene poquito que ocurrió el desastre de Chernóbil, que es cuando se destruye el reactor nuclear de Chernóbil, que actualmente está en Ucrania. En este momento era parte de la Unión Soviética. Y aquí muchos líderes soviéticos se dan cuenta de que sí necesitan estar como que aliados con otros países del bloque capitalista. Una cosa que no mencioné es que la Unión Soviética en esta época se le decía la cortina de hierro, así le decían, ¿no? Era un país que estaba cerrado y aislado del mundo, ¿no? Nada más entre los que estaban en el Pacto de Varsovia hacían tratos, ¿no? Y la Unión Soviética era aquí nadie sale y nadie entra, algo así como ahorita Corea del Norte, ¿no? Y la perestroika es como que un, es como una manera de decir, bueno, vamos a empezar a ver otras opciones. Ya nos dimos cuenta que los capitalistas no son tan malos, mira, nos ayudaron cuando fue lo de Chernóbil, ¿no? Entonces la perestroika es un cambio radical que a muchos les gustaba, a otros soviéticos, ¿no? Y prácticamente la Unión Soviética se va a acabar desintegrando en 1989, ¿no? Cae el muro de Berlín, este,
Desaparece ya oficialmente en 1991, si no me equivoco, fue en diciembre del 91, ya oficialmente desaparece la Unión Soviética porque no se podía sostener por muchos motivos económicos y sociales y políticos, no se pudo sostener ya más. Se les comunicó a los países que la componían quién estaba de acuerdo en seguir en ella. Muchos se decidieron independizarse, como Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, lo que eran los países como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, todos esos, ¿no? Y aquí hay una foto, no se alcanza a ver muy bien, está borrosa, pero es George Bush, el padre de George W. Bush. Y este de aquí es Mikhail Gorbachev, si no me equivoco, ¿no? Son los que ya están firmando que ya, como ya no existe la Unión Soviética, ya no están usando el sistema económico socialista ni comunista. Aquí es donde empiezan a agarrar un poquito de estas ideas capitalistas, se abre el mercado ruso, ya no soviético, y ahora es otra vez el país, como República Rusa. Y este, y aquí es donde empieza una era que se conoce como el globalismo. El globalismo es prácticamente cuando ya todos los países empiezan a hacer alianzas económicas, comerciales, ¿no? Y aquí es donde viene ya prácticamente la perestroika, sí es Mikhail Gorbachev y desaparece la Unión Soviética. Y bueno, nada más era así rapidito. Quería que vieran esto así también en una sola imagen. Esto es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Como les dije, si se fijan, todo va siendo un efecto dominó, va siendo consecuencia de una cosa con otra. Este, ¿Por qué estos dos países nunca, estos dos bloques nunca entran en guerra? Porque no tuvieron a lo mejor la necesidad al final de todo. Nada más quería cada uno demostrar quién era mejor que otro, pero sin disparar un arma. Por ejemplo, en la carrera espacial, se supone que quien pusiera primero un satélite en órbita, pues era mejor, que su modelo económico era mejor y socialmente también eran mejores. Eh, Esa la ganó Rusia porque pusieron el Sputnik. La Unión Soviética también ganó, ellos pusieron el primer hombre y a la primera mujer en el espacio, que fue Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, pero Estados Unidos les ganó el mandado cuando pusieron el primer hombre en la Luna con el plan Saturno 5 y las misiones Apolo. Llegaron a la Luna con el Apolo 11 en el 69. Neil Armstrong fue el primero que puso el pie ahí en la Luna y ahí prácticamente se consideró que aunque los primeros pasos, bueno, los había dado la Unión Soviética, con eso Estados Unidos lo gana, pero insisto, no es que dispararan armas, ni es que hubiera ahí una tensión, pero era más que nada para demostrar, a eso me refiero con la propaganda, ¿no? Era una manera propagandística, publicidad de decir, mira, mi sistema es mejor porque yo desarrollé tecnologías nuevas, yo llegué primero a la luna que tú. Al final no se acaban ellos peleando directamente, pero todo este periodo, fíjense cuánto dura décadas, ¿eh? Y en todo este periodo, quien de ustedes vea libros, películas, este, o conozca gente que vivió más o menos en estas épocas, en los 70 sobre todo, había mucho este miedo a una guerra nuclear. Aquí se pensaba que el mundo se iba a acabar, ¿no? Aquí hay una cultura muy fuerte en muchos países de los refugios, antibombas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en muchas partes y en Europa también, de hacer estos como desvanes, estos como refugios donde metían mucha comida porque ya se veía venir una guerra nuclear, una guerra atómica, ¿no? Si se fijan también en la cultura de los cómics, siempre es eso, ¿no? Este adquirió superhéroes por un experimento, una bomba atómica, ¿no? Mucho de la cultura también está aquí, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería ya con esto terminar este bloque de historia universal. Hay algunas cosillas más, pero ahí vienen en las guías que ya les he estado mandando. Esto es lo más importante. Quiero al menos que tengan el contexto. Acuérdense que aquí, ahorita me estuve apoyando en una guía, estuvimos ahí subrayando y todo, pero más que nada aquí, mi intención es que tengan el contexto, que vean más que nada de dónde va saliendo todo esto, por qué es consecuencia de las guerras mundiales, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La siguiente semana vamos a ver historia de México. Bueno, el siguiente bloque es historia de México, la siguiente sesión. Este, Vamos a ver, acuérdense, vamos a empezar por lo que son las las tribus prehispánicas, las civilizaciones prehispánicas, y luego de ahí vamos a ver, nos vamos a ir directamente a la conquista, nos vamos a ir también a la independencia de México, al México independiente, y luego
a la, en el México independiente pasaron varias cosas, ¿eh? Los vamos a estar viendo a detalle. Es cuando invade Estados Unidos, es cuando viene Francia, vuelve a venir Francia, y luego la guerra de Reforma. Bueno, después de la guerra de Reforma vuelve a venir Francia y establecen un imperio del de Maximiliano, y luego vamos a ver también la República Restaurada, el Porfiriato, la Revolución y el México actual, ¿no? El México contemporáneo. Vamos a ver qué hizo más o menos ahí cada presidente importante y algunos datos más ahí que también en el examen vienen, ¿no? Bueno, entonces por hoy sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Que descansen. Tengan buen día, buena tarde, buena noche.